Si pudiéramos elegir dentro de las distintas heridas que tenemos como país y que nos cuesta sanar para poder avanzar hacia un futuro común, una que es antigua y que ha tenido muchos intentos, es el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche y que a lo largo del tiempo no logra dar una salida común, ¿no?, a esta coexistencia estructural que compartimos en nuestro país, en Chile, ¿no? Quisiéramos hoy día poder entrar justamente en este tema de la mano de dos protagonistas y parte de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Ambos tienen una larga y antigua relación con el territorio desde distintos roles e historias, y han compartido desde 2023 a la fecha esta instancia que no necesariamente está lo suficiente en las noticias como para que nosotros nos vayamos enterando de cómo evoluciona, avanza, que se aprende, y por lo mismo hoy día tenemos mucha curiosidad por hablar con ustedes. Francisco Huechumilla, senador de la República, Alfredo Moreno, bienvenidos ambos. Muchas gracias. Encantado. ¿Comparten conmigo esta idea de que esta conversación tal vez debiera tener mayor protagonismo en la vida nacional? Bueno, nosotros hemos hecho bien a propósito no estar demasiado en las noticias, porque el ritmo de la política, de las elecciones, hemos tenido muchas elecciones en este periodo y vamos a iniciar pronto un nuevo ciclo. Entonces nuestro interés fue tratar de ir a lo profundo del tema. La comisión es muy diversa, hay gente de todos los tipos, mapuches, no mapuches, de izquierda, derecha, con una relación con el conflicto y con otras, y trabajar entre nosotros, tratar de encontrar la unanimidad, claro, y luego poder plantearle al país algo que tenga verdaderamente opción de llevarse a la práctica. Francisco, ¿usted comparte que era necesaria cierta intimidad en este proceso para poder protegerlo? Es que para lograr los acuerdos se requieren muchas cosas, pero lo básico es generar un ambiente de confianza. Y si tú estás en la vitrina pública, con la contingencia, con las cosas coyunturales, de cómo van las conversaciones, digamos, es difícil generar esa confianza. A lo largo del tiempo, con personas que venimos de distintas actividades, orígenes, en fin, se tiene que generar un ambiente de respeto entre los ocho y un ambiente de confianza que te permita a ti hablar con la verdad y saber escuchar y saber tolerar. Eso es lo primero, naturalmente. ¿Confían ustedes y entre los ocho? Absolutamente. Claro que lo segundo es que uno entiende que después de un grado de confianza, la composición de diversos orígenes significa que hay distintos intereses en juego. Entonces, ¿cómo a partir de la confianza tú vas generando que esos intereses puedan confluir en un interés común, que es el interés de la región, el interés del país? Bueno, esa es la tarea más difícil, digamos. La Comisión Presidencial se llama Para la Paz y el Entendimiento. Y sin embargo, para construir paz y entendimiento hay una serie de otros elementos muy materiales, muy concretos, que habilitan o no esa posibilidad. Entonces me encantaría hacerle una pregunta rara, y es, ¿cuáles son los componentes de la paz, de acuerdo a su experiencia en este proceso? Bueno, la paz es lo contrario a la guerra, y la guerra es el conflicto, el enfrentamiento, el mirar cada uno para distintos lados, el no hablarse, el no dialogar, el entender de que entre los seres humanos tiene que haber un razonamiento, el uso del lenguaje, argumentos, y el escucharse, es buscar la paz y entenderse en medio de las dificultades para buscar un espacio común que nos permita convivir en justicia a todos. Por eso es la paz y el entendimiento. Es que cuando entra la justicia la cosa se pone más concreta, porque toda la primera parte de la descripción de la disposición al diálogo, a respetarnos unos a otros, todavía podría pertenecer al mundo como de la cuestión más abstracta. Pero efectivamente, si no hay justicia, ¿hay paz, Alfredo?
Es que, mira, yo antes de ir a eso quería poner subrayar la palabra entendimiento, porque, digamos, a veces los conflictos y la vida se miran desde distintos ángulos. Y la gente, nadie tiene una visión completa de qué es lo que es. No es que nadie tenga la razón, todos tienen la razón, pero al mismo tiempo todos estamos equivocados. Y la única manera de tener una comprensión de esto es tener todas las visiones, y por eso hemos dedicado, bueno, 1 año y medio a conversar con todos los actores en todas las regiones, con los grupos que son más duros, con las personas que sufren violencia, con las víctimas, con los agricultores, con las comunidades mapuche, porque todos han sufrido algún aspecto de este conflicto y es imposible buscar la paz y encontrar una solución si uno no entiende bien y no se entienden bien los distintos grupos. Así que yo creo que, digamos, el problema es un problema que ha durado muchos años precisamente porque es complejo de resolver, y sin duda que la justicia está en el centro, pero la justicia requiere primero entender cuál es el problema, qué es lo que pasó. Cuando hablamos de culpables, los culpables estamos hablando de cosas de hace muchos años atrás, y todos han sido parte de un proceso donde todos tienen explicaciones, justificaciones y han sufrido mucho dolor. Ahora, para los ciudadanos comunes como yo, por ejemplo, este es otro intento, ha habido varios en la historia de nuestro país por buscar un camino, una salida, un lugar. ¿Creen que este intento es distinto y creen que va a dar nuevos resultados? Yo siento que esto es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque se conformó una comisión no en base a actores políticos fundamentalmente, sino que a representar los distintos intereses que están en juego. En ese sentido es más pragmática. Sí, porque el conflicto que tenemos entre manos es de naturaleza especial. No es lo mismo, por ejemplo, llegar a un acuerdo en las pensiones, que es un problema de naturaleza distinto, Que tampoco ha sido fácil. a un problema de naturaleza histórica. Y como dice Alfredo, aquí lo importante es que los actores conozcan de qué estamos hablando, de dónde nace el conflicto, cuáles son los intereses en juego. Entonces, en esto es importante conocer la historia, porque si no tú no vas a poder resolver el tema con justicia, tal como señala usted. Y por otro lado, no basta ser una persona buena, que yo parto de la base que todos son personas de buenas intenciones y quieren lo mejor, cuando aquí hay intereses en juego. Porque la pregunta es, ¿son los mismos intereses de las forestales, de los agricultores y de las comunidades mapuche? Entonces uno tiene que responder a esa pregunta y saber con racionalidad y sabiduría y tolerancia dónde podemos confluir para buscar un acuerdo. Oye, agregar a eso que en esta ocasión, a diferencia de todas las otras, esto no es una iniciativa del gobierno. Aquí, cuando a Francisco, a mí, el presidente nos pidió trabajar en esto, dijimos, miren, la única manera es tener a todos los partidos políticos, a todos los sectores detrás de esto. Y parecía imposible al principio, parecía que iba a pasar lo mismo que en todas las otras iniciativas, que era una iniciativa del gobierno de izquierda, derecha, el gobierno que estaba, venía el gobierno que seguía y esto se terminaba. Y al contrario de eso, logramos unirlos a todos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Todos estuvieron en la conformación de esta comisión, en determinar los objetivos, los plazos, los integrantes, y se ha mantenido hasta ahora. O sea que creo que eso es importante también, porque obviamente los cambios que hay que hacer son cambios que son muy importantes respecto de la situación actual, y eso requiere mucha fuerza. Mucho ha pasado desde varios gobiernos atrás que hacemos comisiones y llegamos a buenos diagnósticos o a buenas sugerencias, pero después los resultados no se implementan. Entonces, algo hay en su respuesta, por eso, claro, sobre la dificultad de implementar la potencial sugerencia que vaya a surgir de esta comisión. Mire, más aún, o sea, si tú miras hacia atrás, una de las causas importantes de la situación actual
es la falta de cumplimiento de lo que se ha determinado. O sea, hay incumplimientos a lo largo del tiempo numerosos, y por supuesto que eso va haciendo que la confianza se pierda. ¿Y por qué esta comisión sí podría avanzar mejor en esa ruta, creen ustedes? Mira, acá hay una cierta diferencia con las comisiones, una diferencia más bien sustantiva, porque en las otras comisiones, de las cuales yo estuve también de alguna manera participando, era ponerse de acuerdo en un listado de proposiciones. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato tiene más de 100 y tantas propuestas concretas. Aquí nosotros estamos en una comisión de negociación. O sea, cada propuesta que salga es porque fue fruto de una negociación entre nosotros y de un acuerdo. Y por lo tanto, mientras más proposiciones de acuerdo tengamos, significa que estamos todos de acuerdo y hay unanimidad. Y hay otras cosas en que no hay acuerdo que no van a estar. Ahora tenemos que flexibilizarnos en esta etapa final. Pero esa es la virtud de esta comisión, que es una comisión donde estamos negociando los 8 de acuerdo con nuestros prismas y los intereses que de alguna manera representamos. Por lo tanto, uno podría creer que esas cosas se van a implementar también en los gobiernos venideros, digamos. Respecto de la implementación, esa es una etapa posterior que digamos que depende de la decisión política que el gobierno de turno tome, de acuerdo a muchas variables. Y no está en nuestras manos, naturalmente, decirle al gobierno: usted tiene que implementar esto de esto y de esta manera, salvo la propuesta. Pero cuándo y cómo implementarla y hacer los mecanismos legislativos, administrativos, de consulta, esa es una cosa que le corresponde al gobierno respectivo. Claro, lo que pasa es que uno esperaría que de alguna manera esta comisión también avanzara en la solución política, que significa comprometer a los gobiernos a lo largo del tiempo también, ¿no? Sobre todo porque eso, si no, termina siendo la principal forma de caer en la línea de las soluciones. Entonces me encantaría un poco entrar en ese otro espacio del problema político que está detrás de este conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y es la cantidad de voces, no solo de intereses, la facilidad para señalar una y otra vez a quienes se sientan como personas que no representan a sectores eventualmente, a la gente que logra acuerdos, ponerlos en el lugar de los traidores. Y me encantaría saber cómo reflexionan ustedes sobre eso. Porque además estamos viviendo, guardando todas las proporciones, una conversación similar a propósito del debate de las AFP. Como se está logrando un acuerdo, el acuerdo no es perfecto, hay mucho descontento respecto del resultado, pero hay un valor o al menos parece ser que políticamente muchos están valorando el hecho de que se llegue a un acuerdo, de que haya un camino, ¿no? Pero el lugar de los acuerdos no es un lugar fácil de habitar, ni para ustedes, ni para todos con los que se han relacionado probablemente para construir este acuerdo. Entonces, ¿cómo se relacionan con esa dificultad y cómo se poliniza la idea de que el acuerdo puede ser un buen camino para todos? Mira, el decreto que forma la comisión dice que tenemos que encontrar propuestas que sean previamente dialogadas y tengan un amplio apoyo en los distintos sectores. Aquí básicamente tenemos a las forestales, tenemos a los agricultores, naturalmente tenemos a las comunidades mapuche y tenemos al Estado. Así que esos son los grandes actores de esto. Y a eso es lo que nos hemos dedicado, a entender la visión y problemas y propuestas que tiene cada uno de ellos y cómo podemos entender bien el problema y tener una propuesta que sea mejor para todos. Y siempre pensando en que ojalá hagamos más fácil la implementación futura, y por eso también nos lo dice el decreto, pero nosotros nos pusimos de acuerdo que esto lo vamos a hacer por unanimidad. Nos hace mucho más difícil la tarea a nosotros, sería mucho más fácil hacer algo por mayoría, pero queremos hacer algo que sea una opinión entre gente tan diversa como es todos los miembros, y decirle al país: mire, esto es una cosa que personas de muy distintos signos, esto es lo que queremos hacer. Y respecto al tema, digamos, de los acuerdos, bueno, la verdadera valentía está en ser capaz de dialogar y de, si uno entiende que las cosas son distintas de lo que pensaba, bueno, hacérselo presente particularmente a los grupos que uno representa. Y eso es muy difícil, muy difícil. La gente tiene temor de hacer una cosa distinta, pero bueno, no hay manera de avanzar si no se hace eso. Así que necesitamos líderes con la capacidad de hacer ese camino.
Que yo creo que la naturaleza humana y los seres humanos tenemos muchos conflictos, pero son todos distintos, ¿no? Porque tú señalabas recién el tema de la AFP, pero está todo el conflicto, por ejemplo, que hay en la familia. Entonces los estados tienen mecanismos para resolver esos conflictos. ¿Para qué hablar de los conflictos matrimoniales? Si la vida es un conflicto siempre. Pero los conflictos étnicos son los más complejos porque hay historias, hay dolores, hay atropellos, hay muerte. Entonces hay toda una historia para atrás. Y si no, fíjate lo que sucede en el mundo con los conflictos que estamos hoy día en el siglo XXI, el 2025 viviendo. Y los que se pueden avecinar. Entonces este conflicto con el pueblo mapuche y el Estado chileno y la sociedad tiene todo ese trasfondo de ser un conflicto de características especiales. Y eso hace que sea más difícil y más complejo. Y eso hace asimismo que se haya convencido a los partidos políticos, una condición que nosotros con Alfredo pusimos, en el sentido de que no vamos a ir sin un respaldo político de todos los sectores para sentarnos a la mesa con respaldo y para poder buscar un acuerdo. Entonces no es solo del presidente, es de todo el país, representado por los partidos, el Congreso, porque sabemos que este es un problema que se alarga y vemos que ha llegado ya a un conflicto de violencia, como lo hemos visto desde el año 97. Entonces es distinto. Por eso que es más complejo, más difícil nuestra tarea. Eso es lo que hace que tenga una característica especial este conflicto. ¿Qué han aprendido ustedes a escala personal? Porque para ninguno de ustedes es nuevo participar de esta conversación. Usted como intendente en algún momento, como senador, desde distintos lugares ha participado de esta conversación. Y usted también, en el gobierno anterior y desde sus roles más privados, también ha participado de esta conversación en general, no solo en la Araucanía, sino que en todo lo que se comprendía históricamente como el Gualmapu, como extendido, ¿no? La región de Biobío y los lagos. ¿Qué han aprendido ustedes personalmente en esta instancia nuevo que les parece que puede ser valioso de conocer también por las otras personas que participan de la resolución de conflictos, en este caso y en otros? ¿Qué nueva tecnología? Tecnología no sé. Es que tecnología humana en este caso. Claro, puede ser tecnología humana, pero a ver, mira, yo diría dos o tres cosas. Primero, todos los grupos que están involucrados están muy mal. Esto uno por supuesto que lo percibe desde antes, pero han pasado los años y esto continúa, se han buscado soluciones, no funcionan. La realidad de las comunidades mapuches sigue siendo la de la mayor pobreza, discriminación. Por otro lado tienen los agricultores que tienen todo tipo de problemas respecto a la violencia, del declive de su actividad, la empresa forestal, todo lo que es la producción de madera y la industria forestal en Chile desde hace ya muchos años, no hay plantaciones, las plantas les empiezan a escasear su materia prima, o sea, todos tienen un problema realmente muy fuerte, y para qué decir las víctimas que sufren ataques, y cuando tú escuchas su relato es tremendo. Entonces, de esa dificultad también nace una decisión de decir esto no puede continuar, ¿no? O sea, y todo lo que hemos hecho antes, persiguiendo nuestras propias ideas, no ha resultado, y por qué entonces no nos damos un minuto para mirar a ver si tenemos algo que aprender de otros. Tuvimos recién este encuentro en la Araucanía, por ejemplo, donde vinieron gente de los más diversos sectores y que tenían bastante valentía de estar ahí. Y las conversaciones eran un poco eso, era decir, tenemos que resolver esto, y de verdad me doy cuenta que no tengo toda la razón, sino que tengo algo que aprender del que está al frente. Yo creo que esa disposición ayuda mucho. Segundo, yo nunca había visto que tuviéramos esta disposición de todos los partidos de trabajar en conjunto. Eso no me había tocado. Siempre era la iniciativa del de izquierda, del de derecha, y cada cosa que hacía uno, el otro lo encontraba que estaba mal. Cambiaba el gobierno y lo que se había decidido se cortaba, y la sensación de que las cosas no se cumplían hacía tener mucha desconfianza. Así que yo creo que ese es el sustrato que hace un poco más posible lo que estamos haciendo. Francisco, ¿tú qué has aprendido nuevo? Mira, yo creo que uno nunca deja de aprender en la vida, porque yo creo que si tú miras la historia larga de esto,
En el tiempo del Reino de España actuaban directamente las autoridades mapuche con las autoridades españolas y celebraron cualquier cantidad de parlamentos donde buscaban la paz y todo eso. Hoy día sería pensable que se juntaran las forestales, los agricultores y los mapuches sin el Estado, sin la política, directamente. No. Entonces ahí tenemos un déficit, digamos, como república, digo yo, donde tenemos, claro, una sociedad fracturada en el sur, donde los actores sociales, económicos y políticos que están ahí no logran juntarse por sí mismos. Y entonces el Estado tiene que recurrir, hablemos las cosas francamente, ahí vemos 3 parlamentarios, pero el resto son particulares, buenos ciudadanos, que de buena voluntad dicen ya vamos a colaborar en esto. O sea, una instancia de la sociedad civil, de ciudadanos para que ayude a la política. Entonces cuando la gente dice, bueno, ¿y qué es la política? Entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo no soluciona la política el problema del sur si los actores no se juntan? Entonces esta es una acción política, respaldada por los partidos políticos, para terminar con la violencia, terminar con un conflicto centenario. Entonces uno aprende de la historia de que para que los seres humanos se entiendan, se tienen que sentar a conversar y ver las diferencias y hacer un acercamiento. Pero ese acercamiento implica escucharse y tener tolerancia y ceder también en sus posiciones. Entonces es un aprendizaje para todo el país y también para el mundo político del trabajo que estamos haciendo. Nos va quedando poco tiempo y quisiera entrar en 2 detalles. Han hablado bastante de esto, de la generosidad finalmente, ¿no? Diría lo que se requiere para poder avanzar en esta tarea. Y también de lo necesario que ha sido mantener esta conversación con una cierta intimidad para poder cuidar los acuerdos y las confianzas. Pero para que la generosidad y el lugar común se conviertan en un patrimonio nacional, va a haber un momento en que va a ser muy importante lo contrario, socializar mucho lo que ocurra, compartir mucho, explicar mucho por qué se ha llegado ahí y exponer la propia generosidad, que muchas veces por muchos sectores más extremos se puede leer como traición. Entonces quisiera saber si ustedes han reflexionado sobre lo relevante que puede llegar a ser ese momento y cuáles son los grandes valores que quieren comunicar para entonces al mundo respecto de por qué esto vale la pena y vale la pena llevarlo adelante. No era tan fácil la pregunta, les pido disculpas, pero complicado el tema. Cachipum. No, Alfredo. yo creo que obviamente que lo tenemos más que presente porque nosotros tenemos que lograr un acuerdo, tener una propuesta, pero nuestro interés es realmente ayudar a que haya un cambio y eso requiere que... un cambio cultural al final. Claro, y que se lleve a la práctica, ¿no? Que lo que digamos, esto es lo que sería mejor para todos, realmente se logre y para eso, por supuesto que tenemos que preocuparnos de cómo lo vamos a comunicar. Ahora, reconozco que nuestras tareas hoy día están primero en determinar el mensaje y luego cómo lo vamos a hacer. Pero sin duda que es otra etapa. Pero como digo, creo que tenemos 2 pilares que vienen de antes que ayudan. Uno, esto es una cosa transversal desde el principio, en su composición, en el apoyo de los partidos, en el hecho de que tenemos de partida 4 personas mapuche y 4 no dentro de la comisión. O sea, esa variedad y ese soporte ya lo cambia. Y segundo, que hemos estado con todo, aquí hemos trabajado activamente con todos los actores. Esto no es una cosa que hayamos hecho nosotros encerrados en una pieza, así que eso ayuda. Pero sin duda que después viene una etapa en la cual esto hay que explicárselo a la población. Es que y dentro de eso, solo mencionar que esto yo lo siento como los doctores, ¿no? O sea, antes de explicarte que tienen que hacer esta operación o lo otro, primero te explican cuál es el problema, cuál es el diagnóstico. Y nosotros una parte muy importante de lo que tenemos que explicarle a la gente, porque la gente no lo conoce, sabe que hay violencia, sabe que hay una cosa, pero pasa 700 kilómetros. Pero ¿cuál es el diagnóstico de lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué le está pasando a cada grupo? Eso es muy importante. Y eso es parte de la labor específica que se nos ha pedido. Entonces vamos a tener un catastro de lo que se ha hecho, un catastro de los resultados, un catastro de lo que falta. ¿Cuál es el problema que tenemos al frente? Porque eso determina entonces cuáles son las soluciones y yo creo que ayuda a comunicar. Porque yo me he sorprendido con la gente que no sabe realmente cuál es la situación, qué es lo que está pasando y muchos tienen
mitos en su cabeza respecto de cuál es la situación allá. Yo entiendo que el diagnóstico no se puede compartir todavía, pero si uno pudiera poner grandes conceptos, ¿cuáles serían para ustedes aquellos que permiten describir mejor el conflicto? Mira, yo no creo que esto sea un tema de generosidad esencialmente. La pregunta es, ¿qué quieren las comunidades mapuches? Las comunidades mapuches sienten que en algún minuto el Estado les arrebató sus tierras. La pregunta es, ¿puede haber una industria forestal en el sur? ¿Pueden los agricultores seguir con su industria propia, digamos, de producir alimentos para Chile? Por supuesto que sí. Entonces, están los dolores del mundo mapuche que sintió que fue atropellado. Está la industria forestal que tiene que existir. Chile necesita una industria de la celulosa. Y necesitamos agricultura. ¿Cómo compatibilizamos esos distintos intereses para que sigan existiendo en paz y en entendimiento? Ese, a mi juicio, es el nudo crítico que nosotros tenemos que tratar de resolver, donde cada uno con sus legítimos intereses tiene que entender al otro y entender las distintas lógicas que están en juego, porque de eso se trata, de entenderse entre diferentes. Claro, entre pares e impares, como tú dices. Pero ese juego no da 100, ¿no? Da 130. Y eso quiere decir que alguno de ellos, y probablemente todos, van a tener que dejar de tener algo que creen que es legítimo para cada uno de esos sectores. Por eso yo hablo de generosidad. Y no sé si eso existe o si simplemente con el entendimiento es suficiente para poder llegar a ese equilibrio, ese nudo que se desate de manera adecuada. O sea, bueno, yo por lo menos creo que no es así. Yo creo que podemos encontrar una solución y una propuesta que deja en paz a todos los grupos mejor, y que en realidad el mayor problema es, aparte de determinar cuál es ese arreglo, es cómo se le explica a la gente que lo que se está proponiendo es una cosa muy distinta de lo que hay. Pero hoy día, en palabras de lo que ha dicho tantas veces Francisco, hoy día hay una relación y hay normas de reparación que tiene el Estado chileno hace mucho tiempo y que hoy día no son suficientes y que requieren una mirada, llamémosle del siglo XXI, voy a decirlo en las palabras de Francisco, y eso es lo que tenemos que encontrar. Nosotros creemos que existe una posibilidad que todos los grupos estén mejor, que el país esté mejor, y que lo único que necesitamos es que la gente tenga la tranquilidad de poder ver cuál es el diagnóstico y decir si en realidad podríamos hacerlo de otra manera y todos vamos a estar en mejor forma. Hay una situación de contexto, estamos en el contexto en que Trump está asumiendo el poder afuera. En el mundo ha habido una vuelta hacia una derecha bien extrema, que no tiene necesariamente en el centro de su interés el cuidado de los pueblos originarios en el mundo. Y eso hace que de alguna forma el péndulo se esté moviendo y pone toda esta conversación en un escenario también eventualmente más difícil. Me encantaría saber si ustedes hablan de esto internamente y cuáles son los principios rectores para hacer que sea sostenible esta solución en el tiempo sin importar la cantidad de vaivenes que están ocurriendo en la Tierra que nos tienen a todos eventualmente un poco nerviosos. Es que ahí entramos, digamos, a un tema más complejo, porque yo siento que hoy día, el siglo XXI, bueno, el mundo cambió dramáticamente. Hoy día lo que fue el Estado-Nación territorial, centrado, que te arregla los problemas, hoy día están los problemas en todas partes del mundo. Todo el tema de la globalización, de los mercados ilegales, del crimen organizado, de las migraciones, de la seguridad, son temas que trascienden entonces a los estados y por eso surgen estos populismos, estas cuestiones extremas de que pensando que con la fuerza simplemente tú vas a arreglar todos los temas. Entonces esto es la crisis de la democracia, pero porque escapa al territorio que tenemos. Todos los problemas que tenemos en Chile repercuten porque hay problemas en otras partes del mundo. Por ejemplo, lo de la migración. Bueno, en Europa pasa lo mismo con los problemas de África. Entonces, claro, lo de Trump se enmarca en eso, digamos. Y lo de muchos otros, digamos, dictadores de extremos que hay, de todos los colores, que piensan, digamos, que esa es la fórmula. Entonces, eso dificulta mucho los conflictos que hay, donde se meten todos. Porque para resolver el problema de Gaza, el problema ahí bueno, tiene que meterse Estados Unidos y otras potencias.
Bueno, yo creo que ese es motivo de otra conversación. Podemos venir con Alfredo para eso, encantado, digamos. No, quiero saber cómo escapamos un poco de esas tendencias viendo que esto va exactamente en otro camino. Que es Hay que vivir con eso, es parte de la dificultad. Vivimos el momento inverso hace algunos años atrás, cuando tuvimos el primer proceso constitucional y donde hubo una presencia indígena muy grande y donde se desperdició una oportunidad y la gente lo rechazó y lo rechazaron en los propios lugares donde había gran presencia indígena. Entonces, historia de fracasos tenemos mucho, la realidad no la podemos cambiar, o sea, tenemos que vivir en el momento en que vivimos, pero ojalá podamos tener, en ese sentido sí, entre comillas, la generosidad de poder dedicarle el tiempo a ver la propuesta, si es que la logramos, si es que logramos los acuerdos unánimes, que no hemos puesto esa traba, de que sean unánimes, y que la gente los pueda ver con buena voluntad, mirarlos realmente en su justo mérito, y decir, bueno, esto es mejor para lo que todos tenemos, es justo, es razonable, no solo para los que viven allá, sino para el resto de los chilenos que tienen que hacer un aporte relevante para poder resolver el problema. Vale la pena poner todos estos recursos, estas acciones, estos cambios para lograr eso. Nosotros pensamos que sí y que sería realmente una cosa extraordinaria para Chile, que resolver esta herida que tenemos hace tanto tiempo. Si, hay que pensar que mientras nosotros estamos aquí, hay gente que lo está pasando muy mal y desde hace muchos años. Entonces, hay que resolver ese problema. Por favor. No, yo a propósito de lo que dice Alfredo, yo siempre en algunas intervenciones en el Senado he dicho a mis colegas, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto en Chile llegar a acuerdos? Tuvimos el primer proceso constituyente, bueno, se desaprovechó una oportunidad. El segundo proceso constituyente también. Estamos discutiendo la reforma de las pensiones, mire lo que nos ha costado. El sistema político, ¿no es cierto?, donde también discutimos y no llegamos nunca a los acuerdos. Ahora tenemos este problema. Entonces yo espero que con buena voluntad, y es lo que estamos poniendo, nosotros podamos colocar al país un grano grande de una cosa distinta. Que por fin podamos encontrar la luz al final del túnel. Es difícil, no sabemos todavía, pero esa es nuestra tarea tan difícil de poder decirle al país, mire, sí, los acuerdos son posibles los acuerdos, pero ve todo lo que hemos fracasado en estos años y seguimos en el punto de partida. Para cerrar, quisiera aprovechar que están juntos y que van a necesitar mucha ayuda. Ayuda de partida de los partidos políticos que tienen que después ser buenos voceros de este mismo proceso y manifestar su apoyo para que prospere, ¿no? Porque cuando usted dice vamos a hablar con la gente, que la gente entienda, bueno, hay que volver a mediar nuevamente con todas las otras rutas para que todos los actores no remen para el otro lado, ¿no? Entonces, en este momento les dejo la oportunidad de pedirle a sectores específicos el apoyo concreto y el rol y el valor, la actitud que se requiere para lo que viene. Este año nos vamos a enterar de todo lo que viene, así que... Sí, claro. Mira, nosotros identificamos 4 actores fundamentales en este conflicto. Las forestales, los agricultores, las comunidades mapuche y, por supuesto, el Estado o el resto del país. Y yo creo que va a llegar un momento muy pronto en que los líderes de cada uno de esos sectores van a tener que poner su parte para escuchar la propuesta, para comprenderla, estudiarla y luego de eso decir, bueno, a lo mejor no era lo que yo pensaba hasta ahora, pero ahora que lo veo, con lo que se ha aprendido, con lo que esto me informa nuevo, sabe que más vale la pena hacer un cambio. Dentro de la comisión hay gente de todos los colores políticos, hay gente de todos los sectores que he mencionado y por lo tanto pueden tener la confianza de que los intereses, las ideas, el pensamiento de cada uno de esos sectores está presente en la propuesta. Pero luego de eso tener, como digo, la valentía de ojalá sumarse a este esfuerzo y poder decirle a quienes ellos representan, sí, esto vale la pena, no era lo que pensábamos, estábamos equivocados en esto, no habíamos considerado esto otro, es una cosa positiva, vamos adelante, hagámoslo. Nosotros, como bien explicó antes Francisco, nosotros no podemos hacer
esa parte, pero sí podemos hacer una cosa que es muy valiosa para la implementación. Decir, mire, esto lo hemos logrado por unanimidad, lo hemos logrado con el respaldo de todos los partidos políticos. Chile no va a tener otra oportunidad como esta para resolver esto en mucho tiempo. Uno no puede decir nunca porque algún día dará vuelta a la cosa y volverá, pero encontrar una situación como esta, con un apoyo así de transversal, para resolver esto, yo creo que van a pasar muchos años. Entonces no podemos perder esta oportunidad. ¿Qué le pedirían ustedes para cerrar a los distintos actores? ¿Qué actitudes, qué valores, qué posiciones para poder mejorar las posibilidades de que funcione mejor el resultado de esta comisión? Mira, a veces cuando yo me pongo a pensar me abrumo un poco, porque yo creo que primero todo ese mundo nos está mirando y nos está pidiendo a nosotros que lleguemos a un acuerdo. Porque piensan, ¿y si esto fracasa, qué escenario se abre en la región del sur? Como dice Alfredo, es probable que mucho más adelante a lo mejor surja otra posibilidad. Pero hay muchas expectativas y esperanzas puestas en nuestro trabajo, por eso digo que sentimos esa responsabilidad. Y lo que yo quiero decirles es que estamos haciendo el máximo esfuerzo por encontrar un acuerdo. Y le hemos dedicado muchas horas en este año y medio a esto, de nuestro tiempo. Y esperamos en esta semana que nos queda, estos últimos 10 días, poder entrar en tierra derecha. Y esperaría de esos actores, si llegamos a un acuerdo, que estuvieran a la altura de las circunstancias y asumieran la responsabilidad que le corresponde con un documento que ha costado mucho sacarlo adelante, y espero yo que lo saquemos, para que no quede por ahí en un escritorio, sino que se haga realidad, porque eso es lo que quiere la gente del sur.